pues estaba. El tema de hoy tiene que ver con culturas precolombinas. Si pudieron ver el sílabo, pues no vamos a ver todas. Algunas de las culturas que se desarrollaron durante este periodo, primero tenemos que entender que las culturas precolombinas son todas aquellas, como les explicaba al inicio de la clase, su desarrollo es antes de la llegada de Cristóbal Colón. Son las verdaderas civilizaciones, las verdaderas culturas propias que habitaron esta región. Si se recuerdan, en prehistoria, el desarrollo de la prehistoria en Mesoamérica es muy diferente al proceso de desarrollo de la prehistoria en el resto de los continentes, y es una población tardía totalmente diferente. Vamos a tratar de ver algunas de las temáticas, como les digo, no son todas, que se desarrollaron sobre todo en esta región de acá. Vemos aquí esta imagen que nos desarrolla una cronología de cómo son los inicios de las civilizaciones en América. Ellos al inicio eran recolectores y cazadores. Estamos hablando de una cultura preagrícola hace 30.000 años antes de Cristo aproximadamente. Poco a poco se fueron desarrollando hasta tener un inicio de la agricultura muy incipiente. Empiezan a trabajar la calabaza. Esta se le va a denominar una etapa protoagrícola, porque todavía no llega a ser como tal. Aproximadamente esto se va a desarrollar 7.000 años antes de Cristo al 5.000 años. Luego empieza el sedentarismo, ya las comunidades pues, empiezan a asentarse, aparecen realmente los asentamientos porque empiezan a hacer el cuidado de la agricultura, aparecen las primeras manufacturas. Esta época agrícola incipiente se desarrolla del 5.000 al 2.000 años antes de Cristo, para cuando ya las aldeas empiezan a aparecerse. Aparece aproximadamente de 2.000 años antes de Cristo a 1.200 años antes de Cristo, cuando ya hay una sociedad con ciertas características como la jefatura, que vamos a ver qué es esto. Para el 1.200 al 200 después de Cristo, ya hay aldeas y centros ceremoniales, como los de Cucuilco, Tlatilco y Tlacopaya, que son, vamos a ver, a grosso modo. Aparece la primera civilización, la que conocemos como la cultura olmeca. Ellos dejan sitios muy importantes como La Venta, Tezapote y San Lorenzo. Paralelo a ellos se funda una cultura que se llama la cultura teotihuacaneca. Aparece Monte Albán e Izapa. Luego aparecen los centros urbanos, allá por el 200 o 900 después de Cristo. Hay un urbanismo y arquitectura monumental. Aparecen estados teocráticos como Teotihuacán, que ya había tenido su inicio en la etapa anterior, Monte Albán, y empieza a aparecer la región maya que conocemos como Mesoamérica. Ya empieza a haber un intercambio comercial. Para el 900 a 1200 aparecen ya ciudades muy importantes, sobre todo regidas por un comportamiento militar. Aparecen ciudades en lo que conocemos como la península de Yucatán. Para el 1200 a 1521 ya están bien establecidos señoríos, grandes ciudades que conocemos como metrópolis, y señores que funcionan como emperadores. Estamos hablando de grandes civilizaciones hasta la llegada de la conquista española. Eso sería, digamos, un resumen, y esta es la famosa línea del tiempo que yo quiero que se quede. Todos, absolutamente todos, deben de desarrollar esta forma de poder entender, ¿verdad? En su proyecto que nos van a trabajar, tienen que datar, ¿verdad? 1500 años antes de Cristo, 1000. Ustedes deben de seguir una línea y en base a eso desarrollar su trabajo. Pues aquí tenemos esta línea del tiempo, 1200 al 400 antes de Cristo, la cultura olmeca. Vean cómo se fue desarrollando, y aproximadamente entre 500 antes de Cristo y el año cero de nuestra era empieza la decadencia de la civilización olmeca. Aparecen los zapotecas en el 500 después de Cristo, para que la cultura maya tenga su mayor esplendor en esta región. Si se dan cuenta, se puede leer la línea, que es lo que nos interesa.
Aparece Teotihuacán en su máximo esplendor, el Tajín, luego los mixtecas y por último el imperio azteca que desapareció con la conquista de los españoles. ¿Sí? Una pregunta, es que fíjese que este es mi tema, ¿será que puedo grabar la conferencia? No hay ningún problema, yo esta conferencia la voy a grabar y la voy a... Si usted la desea grabar, no hay problema. Ok, muchas gracias. Y este documento ustedes ya lo tienen. Ok, gracias. Este tema, esta parte de acá creo que ya lo habíamos visto con claridad. Esta es la forma que se desarrolla toda el área mesoamericana para poder estudiarlo. Se divide en Occidente México, en el norte de México, en lo que las civilizaciones que se desarrollaron en el Golfo de México, el centro de México, lo que es la cuenca de México, la parte de Guerrero, lo que se conoce como Oaxaca, todo lo que se conoce como como Costa Sur, que incluye la Chiapa de Corzo, aquí tenemos Guatemala, etcétera, hasta llegar a Centroamérica, y que incluye Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, y toda esta área maya que es el área mesoamericana. Hay una pirámide, una estructura muy interesante, y es la famosa pirámide de Cuilco, que se le llama lugar de cantos y ruegos. Es la más antigua, pero de base circular. Aproximadamente tiene un diámetro de 135 metros. Lo interesante de esto es que solamente tiene una rampa de acceso que da esta forma de pirámide. Se supone que la forma circular tiene una reminiscencia o es en honor a la energía femenina, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen un poquito más amplia de lo que es la pirámide. Los hombres intentan tratar de imitar la naturaleza, porque obviamente en la naturaleza los objetos rectilíneos no existen. Recuerda que la naturaleza es formas curvas, no hay simetría exacta. La naturaleza como tal es natural, ¿vale? Estas pirámides tenían, de alguna manera, se cree que fueron desarrolladas para sepulcros, como en Egipto, ¿verdad? Las famosas mastabas en Egipto también, y las pirámides. Este arte es el arte Ticumán y Cuilco. Es una de las primeras culturas que evolucionaron en esta región. Ellos tuvieron la oportunidad de desarrollar la primera fase agrícola. Interesante de todo esto es que ellos estaban muy encaminados de una manera, su cultura era femenina y estaban preocupados mucho por los aspectos que están relacionados con el género femenino, en lo cual es la fertilidad. Se cree que desapareció la cultura huicuilca por la erupción del volcán Xitle, porque por análisis arqueológicos descubrieron que toda esta zona murió con lava, y de hecho por eso es que se murió esta pirámide que conocemos. Este es un análisis de cómo se considera, cómo se consideraba que era la pirámide. Tiene 4 cuerpos escalonados y se encontró un vestigio de un templo rectangular en la parte superior, que son las famosas cresterías que posteriormente vamos a encontrar en edificaciones como la cultura maya. En la parte de arriba es el desarrollo. Por ejemplo, en Tacalica es una área de Mesoamérica. Las plataformas al final de forma piramidal eran coronadas por un elemento muy parecido a esto, que lo que son las cresterías de los templos en el periodo clásico es una reminiscencia de un rancho. Entonces, en el periodo que fueron desarrollados en Tacalica, los materiales que se utilizaban pues, eran perecederos y por tanto no quedaron vestigios de esto, pero se sabe a ciencia cierta que eso es lo que querían representar. O sea, en realidad esa es la crestería, la parte final, el remate de los templos que vemos en Tikal, ¿verdad? Si no han podido ir algún día, espero que los años pueden. Aparece la cultura olmeca aproximadamente entre 1500 a 1200 años antes de Cristo, y algo que es muy interesante es que es una de las primeras grandes civilizaciones. Para que exista una civilización, y esto no está acá, y ojo, viene en el examen, tenemos que entender que debe de existir primero
un área bastante considerable. Es decir, las poblaciones ya existían, pero no organizadas de tal manera que tuvieran una población extremadamente grande, arquitectura bastante monumental, un desarrollo político, social y religioso bien establecido. Esta es la primera cultura que da origen posteriormente a muchas culturas más. Esta es la cultura olmeca. Desarrollaron bastantes centros urbanos. Además, uno de los más importantes que podemos encontrar es lo que conocemos como San Lorenzo de Tenochtitlan. Es uno de los más significativos, ¿verdad?, del pueblo olmeca, que se han investigado a lo largo del tiempo, ya que se encontraron vestigios arqueológicos. Ellos, los olmecas, dominaron la región por bastante tiempo, incluso pues durante el tiempo que fueron desarrollándose, influenciaron al resto de civilizaciones. Tal es así que hoy por hoy podemos saber que los mayas pues tuvieron relación con los olmecas, o sea, ellos tienen una absorción. Ellos se desarrollaron lo que es el Golfo de México, en el estado de Veracruz, y los sitios que ellos desarrollaron fueron La Venta, San Lorenzo, Tenochtitlan y Tres Zapotes, que son los estados que actualmente funcionan Veracruz y Tabasco en México. Tiene un área de extensión aproximadamente de 125 kilómetros de extensión por 50 de ancho. El dominio de los olmecas fue bastante amplio, sobre todo en todo el oeste de las tierras bajas de lo que hoy es Chontalpa, en México, ¿verdad? Ahí se encontraron elementos arqueológicos que pudieron dar esta información. Aproximadamente 170 monumentos se han encontrado en toda esa área, y el 80% de todas estas se van a desarrollar en 3 sitios principales: en Aventa y Tabasco, que ocupa el 38% de estos lugares; San Lorenzo, Tenochtitlan, Veracruz, el 30%, y un lugar que se llama Laguna de los Cerros en Veracruz, el otro 11%. Ellos son, como les explicaba, de las primeras civilizaciones que extendieron su dominio o su influencia desde el Golfo de México hasta Costa Rica. Y sus primeros inicios tuvieron en el lugar que era San Lorenzo, aproximadamente hace 1200 años antes de Cristo. Ya vamos por el 2020, estamos hablando que son 3220 años aproximadamente. Algo que caracteriza o que caracterizó a la civilización olmeca es la construcción de estas esculturas de piedra, que son las representaciones de las cabezas, se llaman las cabezas colosales, como las que tenemos en la imagen. Existen varias que fueron desarrolladas y son específicamente asignadas a la civilización olmeca. Lo que sí es cierto es de que la civilización olmeca durante mucho tiempo se le ha considerado como la civilización madre, o que dio origen al resto de civilizaciones que posteriormente fueron desarrollándose en esta región. Aquí vemos el mapa. Esto es Veracruz y Tabasco. Esto es lo que dio origen a la civilización. Mi manita es lo que actualmente es Tabasco y Veracruz, y aquí es donde se desarrolla la civilización olmeca. Su influencia llega hasta Chiapas, Guatemala, Yucatán, ¿verdad? Incluso el Valle de México, toda esta región, pero esto fue lo que dominó esta parte de ahí. Ellos tenían una religión interesante porque ellos eran monoteístas. Ellos tenían una divinidad de la lluvia que se describía como Jabar hombre. Lo que sí es cierto es de que se ha podido descubrir que han llegado, que en estudios posteriores descubrieron que han llegado a tener hasta 10 distintos dioses: el dios del fuego, el dios de la lluvia, el maíz, el dios serpiente emplumado. Entonces aquí es interesante porque aparece la serpiente emplumada, este personaje que va a perseguir a las demás civilizaciones. Los aztecas los tienen, los mayas los tienen, Quetzalcóatl
Huitzilopochtli, van a tener distintos nombres, pero este dios serpiente ya aparece con los olmecas. Los olmecas tenían una combinación distintas, una forma política de desarrollarse. Podían estar los gobernantes, los sacerdotes y los chamanes que llevaban el control de la religión. Ellos tenían un papel, ¿verdad? Y tenían vinculación con las divinidades. Recuérdense que entre la cosmogonía maya, las civilizaciones precolombinas tenían un respeto por lo que hoy normalmente conocemos como situaciones naturales, como la lluvia, los solsticios. Ellos tenían un control, y aparte que tenían un gran respeto. Hay parte de la mitología olmeca, pues es esto que se ha encontrado gracias a los arqueológicos. Lo que sí es cierto es de que la influencia de los olmecas llega hasta los mayas, y esto lo podemos ver en el Popol Vuh. Vemos el dios principal, que va a ser el dios jaguar. Luego tenemos un dragón olmeca, luego el Yoj, que es el dios del fuego, la famosa serpiente emplumada y el hombre cosecha. Son los dioses más importantes. En cuanto a la economía maya, olmeca, tenemos que tomar en cuenta que hay un lugar que se llama La Venta. Esto queda actualmente en lo que es Tabasco, México, porque es donde se desarrolla específicamente esta primera civilización. Es el primer gran centro olmeca, luego es San Lorenzo. Es interesante porque esta fue abandonada aproximadamente 900 años antes de Cristo. Paralelo a ello florece el sitio de lo que conocemos como La Venta. La destrucción de la mayoría de los sitios de San Lorenzo se va a dar aproximadamente en el año 950 a.C. Los arqueólogos dicen que probablemente los estudiosos aquí pudo haber un problema social político, ¿verdad? Muchas de las ciudades, de las culturas, pues tuvieron su auge, también tuvieron su decadencia, y eso lo vamos a ver en el proceso del análisis del estudio que estamos viendo. La base de la economía de la cultura olmeca va a ser la agronomía, como todas las culturas precolombinas, y esto también va a estar en una gran relación con lo que tiene que ver la religión. Obviamente se va a complementar con la caza y la pesca, ¿verdad? Y aparte de eso, ellos van a practicar el comercio como sociedad sofisticada que es, como organización política y social que eran, que estaban bien desarrollados. Ellos van a tener prácticas comerciales con otras pequeñas civilizaciones o pequeños pueblos alrededor de su vasto imperio. Tenemos algunas imágenes que nos sirven únicamente de gráficos, ¿verdad? De cómo podíamos entender la sociedad olmeca. Esta misma imagen podría ser la que llevaba a cabo también culturas posteriores a las olmecas, como los mayas o los aztecas. Realmente esto nos sirve únicamente solo como una especie de simbolismo, es una analogía, ¿verdad? La cultura va a ser la base de los olmecas, y ellos van a tener intercambios con culturas que apenas iniciaban, como los mayas y los aztecas. Acuérdense que para el momento que estamos estudiando, los olmecas en este periodo eran los que tenían su hegemonía en el lugar. El arte olmeca se encontraba, pues se puede definir como el desarrollo de cuentas o figurillas, hachas, etcétera, esculturas colosales como estas que estamos viendo acá. Incluso algunas podían llegar a pesar 50 toneladas. Lo interesante de todo esto es que los arqueólogos aún se están poniendo de acuerdo cómo fueron trasladadas, que llegaron a los sitios donde extraían el material. Podían estar a muchos kilómetros del lugar donde fueron encontradas. Los que no conocen esos lugares, yo he tenido la oportunidad de ver documentales. Los sitios están plenamente llenos de ríos, selvas o fincas. Imagínense, en aquella época no existían las fincas, pero estaba totalmente poblado de vegetación. No habían caminos, entonces era bien complicado poder traer, si actualmente es complicado trasladar 20, 30 toneladas, en aquella época no existían.
La arquitectura de los olmecas es el primer ejemplo de arquitectura mesoamericana. Vamos a tener plazas, las basamentas de las pirámides. Recuerden, aquí empieza esa condición cultural del universo que van a manejar el resto de los olmecas. Hay un lugar que fue descubierto donde trabajaron los arqueólogos Ortiz y Rodríguez, que son Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez. El sitio se llama el Cerro del Manatí. Aproximadamente ese sitio tiene 3.000 años de antigüedad y ahí se desarrollaron ceremonias religiosas muy importantes. Estas ceremonias se van a desarrollar a través de mucho tiempo, que al final esta ceremonia culminaba con una ofrenda masiva. Eran esculturas labradas de madera que tenían distintos elementos en los que se encontraban pelotas de hule. ¿Verdad? Esto es interesante. Aproximadamente se cree que esto fue hecho se dató en 1600 a.C. Eso se realizó a través del carbono 14. Eso fue la primera fase, y la segunda en 1500 años a.C. Estas son las famosas pelotas de hule que fueron encontradas. Posteriormente, pues obviamente eso quiere decir que estas fueron utilizadas posteriormente en los famosos juegos de pelota. Hoy por hoy sabemos, los que tuvimos alguna vez la oportunidad de jugar con las pelotas de caucho, pues los olmecas desarrollaban este tipo de situación. En cuanto a la organización política de los olmecas, se cree que las grandes cabezas colosales eran representaciones de los gobernantes. Los mayas desarrollan un tipo muy diferente, porque los mayas desarrollan estelas donde van a mencionar los nombres de los gobernantes, incluso van a colocar fechas. Los mayas sí desarrollaron una escritura y databan lo que estaban realizando. Entonces, en el caso de los olmecas, pues no llegaron a realizar esa manera. Habían ciudades que eran reales y habían ciudades que eran para rituales. Los sitios que se creían que controlaron esta región eran los sitios arqueológicos de Manso, Lorenzo y La Venta. Son los que eran los más importantes. El fin de los olmecas se data aproximadamente en el año 1660 a.C. Ya para entonces la ciudad más importante estaba despoblada. Se cree que se debió a sequías, que es muy común. Estos procesos, las sequías, las guerras, los internos, provocaron en la mayoría de civilizaciones que al final las ciudades inteligentes fueran abandonadas. Además, la aparición de los imperios o de otras ciudades, como por ejemplo la cultura azteca, los toltecas, los chichimecas, etcétera, ¿verdad? Y todos ellos tuvieron también su propio auge y también sus propios. Algunos de estos empiezan a emigrar a otros lugares y dan origen a otras ciudades que posteriormente se van a convertir en otras civilizaciones. Una de ellas es la Huasteca. Estas tienen su origen en el año 900 a.C. a 1100 a.C. La cultura huasteca se va a desarrollar en esta parte de acá. Sus orígenes son 1500 años antes de Cristo, ¿verdad? Aunque realmente el periodo productivo es posterior, ¿verdad? Es en el periodo postclásico. La cultura huasteca se desarrolla siempre en México, en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas, ¿verdad? Lo importante de los huastecas es de que ellos desarrollan un centro económico bastante importante. No tienen mucha ropa y fueron muy admirados por otros pueblos de la región mesoamericana por sus habilidades musicales. Para el año 1450 fueron vencidos por los aztecas y bajo la dirección de Moctezuma I, entonces los huastecos empezaron con los aztecas, hasta que en 1519 y 1530 van a ser conquistados por los españoles. Aquí empezamos a ver este tipo de pirámides escalonadas, ¿verdad? Como ejemplo de la arquitectura de ellos. Su ciudad principal, la ciudad se llama Tamuín. Han desarrollado
excavaciones arqueológicas, como la que vemos acá. El sitio más conocido de ellos es el lugar que se llama Tamtok. Aquí en Tamtok es importante porque aquí también se encuentra un sitio que va a ser dedicado a Quetzalcóatl. Aquí aparece Quetzalcóatl, es el mismo, ¿cómo se llama? La serpiente emplumada. Aquí vemos la zona arqueológica de Tamtok en San Luis Potosí. Esto es uno de los sitios que van a ser predilectos por esta civilización. El desarrollo de esta civilización se va a dividir en varias etapas: primera, segunda y tercera etapa. Ya para, en resumen, digamos, en la primera etapa se van a desarrollar pirámides y centros ceremoniales. Para la segunda etapa empiezan a desarrollar arquitectura con piedra caliza. Y en la tercera etapa empiezan a desarrollar y empiezan a encontrarse este tipo de chozas de manera circular, ¿verdad? Con techo triangular. El arte huasteca, podemos ver aquí ejemplos de este tipo de arte huasteca. Esta es una estatua huasteca. Van a tener, los aztecas van a hablar el idioma maya, que era uno de los lenguajes más usados para poder comercializar, ¿verdad? También van a desarrollar vasijas y van a desarrollar esculturas. Vean este tipo de esculturas que son muy característicos del periodo posclásico, que son, en algunas de estas figuras son representaciones de tamaño natural, ¿verdad? La economía de los huastecas es mixta, siempre tiene que ver con la agricultura. La subsistencia de ellos es el maíz. Algunos van a utilizar incluso arados para poder trabajar. El maíz, también van a cultivar el frijol, el chile, ¿verdad? Que son los principales cultivos de ellos. El comercio, pues como ellos van a comercializar no solo con ellos, sino con otras civilizaciones. Algunos de los dioses de la cultura huasteca, en Mesoamérica, pues en general, los estados son politeístas, quiere decir que tienen varios dioses. Ellos obviamente tienen un enfoque muy interesante. Tienen artistas que van a representar los dioses importantes de los huastecas. Otra cultura que vamos a ver hoy es la cultura zapoteca. Ellos se van a desarrollar del periodo 500 a.C. al 1000 después de Cristo. Ellos se desarrollan en esta región del valle de Oaxaca, más o menos del 800 años antes de Cristo a 1000 años antes, ¿verdad? Hasta que se desarrolló por completo los zapotecas. Los zapotecas tienen su origen en el valle de Oaxaca, donde los arqueólogos han encontrado indicios de esta cultura, de esta civilización. La cultura zapoteca se va a desarrollar en el sur de México hasta Acapulco, sobre todo en la región de Oaxaca. Aquí vemos un sitio arqueológico de cómo se desarrolla la arquitectura y el urbanismo de los zapotecas. Lo interesante de todo esto es de que cuando los zapotecas llegan a esta región, ellos no entran en conflicto con los pueblos que tenían alrededor, sino que trataron de mantener una armonía para poderse desarrollar. Los sitios más importantes que vamos a encontrar son Monte Albán y Mitla. Los zapotecas van a creer como civilización en varios dioses. Uno de ellos es el dios Xipe o Totec. También el dios de la lluvia, que está comparado con el dios azteca como Tlaloc. Tlaloc es el dios de los aztecas. Otro dios que tienen ellos es el Cuhuicane, que es el dios de la luz o dios del sol. Ellos van a adorar incluso a sus antepasados, van a tener un respeto a las personas que estuvieron en el pasado. Creen en una existencia de un paraíso subterráneo y por eso es que ellos adoraban a sus muertos. Y esto es interesante porque si analizamos posteriormente a los aztecas y la influencia que tuvieron en la cultura actual, en México se celebra el Día de los Muertos. Los zapotecas ya empezaban a adorar a los muertos. Su economía se va a basar específicamente en la agricultura, en el comercio y la caza. Ellos empiezan a desarrollar un sistema de escritura que va a estar basado en los jeroglíficos. Y algunos códices se pueden encontrar hoy, ¿verdad?, desarrollados con este tipo de escritura.
En cuanto al arte de la civilización azteca, vamos a ver que los sitios donde se encuentran la mayor cantidad de este tipo es Montalbán y Mitla. Hay artículos que podemos encontrar desde aquí, vemos algunas imágenes de figurillas que van a desarrollar el estilo que ellos es bastante enriquecido, entonces se le llega a llamar el barroco precolombino. Aquí vemos una línea del tiempo, digamos, de cómo se desarrolla una de las ciudades de la capital, es más, de la capital zapoteca, que es Montalbán. Recuérdense que en los periodos mayas, en preclásico, clásico, postclásico, periodo de decadencia, y cada uno tiene distintos. El preclásico tiene temprano, medio y tardío, el clásico temprano y tardío, y el postclásico temprano y tardío. Monte Albán se va a desarrollar a finales del medio preclásico, durante todo el periodo tardío, y desaparece a principios del clásico temprano. Aquí vemos una imagen aérea de lo que es la ciudad de Monte Albán. Se encuentra, está en la cúspide de esta montaña. Monte Albán fue declarado Patrimonio UNESCO por sus características patrimoniales históricas, ¿verdad? Este es uno de los patrimonios de la humanidad. Este fue desarrollado en 1987. Aquí podemos ver la plaza de Monte Albán. Vemos el desarrollo de las plazas, las edificaciones, vemos cómo están orientadas de norte a sur, este a oeste. Este tipo de desarrollo de edificaciones y edificios orientados de una manera muy peculiar se va a repetir alrededor de todos los periodos y de todas las civilizaciones en Mesoamérica. Aquí vemos una representación que nos puede ampliar de mejor manera cómo están ubicados los palacios, los edificios, vemos los altares, la ubicación de la plataforma sur, las estelas. Este es el desarrollo de estas grandes ciudades que formaban parte de la civilización mesoamericana. Aquí vemos otra imagen de esta es una imagen real de este sitio. Vemos otra fotografía perspectivada. Podemos ver perfectamente las escalinatas, estas pirámides truncadas, donde se cree que en la parte estaban coronadas por este tipo de estructuras o ranchos que eran parte de los templos. Esto, si se dan cuenta la forma que tienen esto es posiblemente es un juego de pelota. Este tipo de estructuras las vamos a ver en Mesoamérica, sobre todo en ciudades mayas, donde van a trabajar el juego de pelota. Son plataformas que simplemente van a sostener las estructuras que forman estas edificaciones. Vean esta otra imagen. Obviamente, los materiales que van a utilizar son los materiales regionales, ¿verdad? Ellos van a trabajar conforme el material que encuentran en la región. Este es el edificio L. Empezamos a ver este tipo de estilo con plataformas compuestas, y aquí es donde aparece la famosa talud, el ejemplo de la arquitectura talud-tablero. Tenemos un talud, tenemos un tablero, tenemos un talud, tenemos un tablero. Este tipo de arquitectura es muy importante porque esto les permitía desarrollar este tipo de edificaciones que posteriormente se va a expandir en toda la región para el desarrollo de estructuras arquitectónicas como esta. Vemos aquí otro ejemplo. Vemos el tablero, vemos el talud, vemos el talud. Entonces, este tipo de arquitectura es muy importante. El video que les dejé el link en la plataforma, ustedes deberán de leer un poco y explicarnos específicamente y ampliar más qué es el desarrollo de la arquitectura talud-tablero. Vemos acá estas estilas, estas son conocidas como danzantes, por las posiciones que tienen cada uno de ellos son diferentes, y cada un personaje pues tiene un movimiento diferente. Estas son los danzantes. Vean esta otra. Los zapotecas fueron dominados al final por una civilización que son los mixtecas. Ellos conquistan la capital de Montalbán y el territorio fue tomado por ellos, según los estudios de los arqueólogos. Aún así, eso no quiere decir que hayan desaparecido los zapotecas. Hasta el día de hoy todavía se pueden encontrar vestigios de esta cultura. Estos se encuentran en el valle de Oaxaca, unos están al sur y otros se encuentran en el lugar de Tehuantepec. La cultura de Teotihuacán va a ser muy importante también. Aquí vemos a Teotihuacán, que está en el Valle de México. Esto es lo que conocemos como la calzada de la muerte.
Es interesantísimo, es porque la cultura es una de las civilizaciones muy importantes de Mesoamérica que se va a desarrollar 1000 años antes de Cristo hasta el siglo 8 después de Cristo. Teotihuacán significa lugar donde los dioses han nacido. Este lugar era muy importante porque el lugar, era un lugar sagrado, es como para los católicos Roma, ¿entienden? Era un lugar muy sagrado desde el punto de vista religioso. Este es un centro muy importante. Aquí vamos a encontrar la pirámide del Sol, la pirámide de Luna. Esta avenida que va a unir a estos dos era muy importante. Una ciudad planificada que aproximadamente llegaron a tener culturas, y alrededor de esta gran ciudad pues, estaba la población, los agricultores. La ubicación geográfica, esto no está muy lejos de México, está aproximadamente a 30 kilómetros de la Ciudad de México. Si algún día tienen la oportunidad de irse a México, no dejen de visitar. Aproximadamente llegó a tener 125,000 habitantes durante el siglo V y XVI después de Cristo, hasta el siglo VII y X que se fue disminuyendo hasta que finalmente fue abandonada. De hecho, los aztecas en su esplendor respetaron esta ciudad. La ciudad de Teotihuacán fue una ciudad muy organizada y tenía una jerarquización bien definida. El gobernador, sus familiares, que eran los nobles, luego los funcionarios administrativos, los religiosos que van a apoyar al gobierno, que son de origen noble. Estas son las castas principales. Luego la población, el resto eran agricultores que tenían un estrato social menor. Luego los artesanos y los comerciantes. Las estructuras monumentales de Teotihuacán reflejan una estructura social elitista, es decir, estos lugares eran únicamente definidos o desarrollados o construidos para las poblaciones importantes, lugares donde solo van a habitar los nobles, ¿verdad? En cuanto a la religión teotihuacana, ellos van a ser politeístas. Aquí aparece, ellos también van a adorar a Quetzalcóatl. Si se dan cuenta, continuamos con este dios. Aquí vemos la imagen de la serpiente emplumada. Muchos de estos dioses, al desaparecer la cultura teotihuacana, van a ser asimilados y venerados por los habitantes del centro de México. Aquí vemos a Tlaloc. Tlaloc va a ser un dios que también va a ser absorbido por los aztecas. Aquí vemos a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y Quetzalcóatl, que es el más importante, que es una divinidad para la clase elitista. Más adelante, cuando veamos las culturas mayas, vamos a encontrar que estos dioses se van a repetir y van a tener sus ciudades, sus edificaciones. Su agricultura, el maíz, el frijol, pimientos, tomates, ¿verdad? Van a dedicarse a la caza, a la crianza de algunos animales. En cuanto a los recursos económicos, ellos van a tener minerales de obsidiana que van a utilizar para poder trabajar y poder comercializar en otros lados. Ellos se van a caracterizar porque van a tener un comercio internacional, porque van a intercambiar productos teotihuacanos, ¿verdad? Con otros lugares, incluyendo acá, en esta región de Guatemala, lo que hoy conocemos como Guatemala, el sur de México, la península de Yucatán. O sea, realmente tuvieron una economía, un comercio bastante amplio. Y hablamos que la agricultura van a cultivar productos como el maíz, el frijol, el amaranto, ¿verdad? Que es una planta cereal, y van a cazar y van a recolectar al mismo tiempo en la crianza de ciertos animales. Ellos van a consumir la carne de perro, ¿ya? Ahora, lo interesante es de que no se sabe si realmente ellos lo tenían como al perro y al pavo. Aunque es una hipótesis que se establece si utilizaron al perro como medio para poder alimentarse. Lo cierto es que este tipo de, ya para entonces aparece este canino, ¿verdad? Que también se cree que era para compañía. La importancia de Teotihuacán fue muy importante porque ellos van gracias a sus depósitos de obsidiana, que es el más grande de Mesoamérica, van a comercializar con muchos lugares que utilizaban este tipo de material. Por eso van a desarrollar un comercio internacional. Ellos van a sacrificar a personas, van a hacer sus sacrificios humanos, y van a también sacrificar animales. Aquí vemos la pirámide de la Luna. Yo he tenido la oportunidad de estar en estos sitios. Aquí vemos el palacio Quetzalpapolotl.
Estos sitios son especiales, sobre todo para los solsticios. Se concentran una gran cantidad de personas que pueden percibir cómo fueron desarrolladas urbanísticamente y arquitectónicamente estas edificaciones, ubicadas de tal manera que se puede apreciar con una gran magnificencia estos fenómenos que se dan donde están aquí. En cuanto a la arquitectura, pues ya pudimos ver que parte de sus edificaciones importantes, tenemos la pirámide de la luna, la pirámide del sol, ellos van a tener una influencia enorme por los olmecas. Acuérdense que los olmecas van a ser considerados la civilización maya de toda Mesoamérica. Los primeros edificios de Teotihuacán son datados del año 200 a.C. y algunos fueron terminados por la pirámide del sol casi 100 años aproximadamente. Ellos son muy religiosos. Aquí vemos lo que es el ejemplo de la ciudad de Teotihuacán. Este es la pirámide del sol, es una de las más importantes, lo podemos hablar. Algo que es bien interesante es el descubrimiento de mica. Es un material. Aquí podemos ver cómo se puede ubicar a la pirámide gracias al cinturón de Orión. Se supone que estas estructuras de tal manera que eran alineadas como el cinturón de Orión. Entonces tenemos la pirámide de la luna, que está al norte, la pirámide del sol, que es la más grande, y el templo a Quetzalcóatl, que sigue una alineación como el cinturón de Orión. Entonces, esta es la pirámide de la luna, ¿no? Esta es la que se encuentra pasada al norte, porque paralelo a ellos estaría el sol.